generaban discusiones, tire y afloje, compartir, repartir el Ejecutivo, el Judicial, las comisiones, pero era una democracia pactada. Vamos a volver a una democracia pactada. Hoy, que Tuto o Rodrigo Paz, cualquiera de ellos gane, va a ser poca la diferencia, porque van a terminar haciendo un pacto. Yo veo, y es lo que veo venir, un acuerdo MIR-ADN, un poco que Rodrigo Paz es el MIR y la ADN va a representar Tuto, lo que pasó más o menos el año 1989. Va a ser una democracia de pacto, pero lo más importante, ambos expresan una posición liberal. Y ahora, paradójicamente, quien tiene la llave de cuál de los dos puede ser presidente sería Evo Morales, pero ya ha dicho que va a votar nulo. O sea, que el que tiene la llave, Samuel Doria Medina, en última instancia. Raimi, este fin de ciclo que hace mención usted, del MAS, no sé si es también un fin de ciclo de la izquierda en el país o solamente es de una organización política, y si se confirma este fin de ciclo, ¿cómo afecta también a esto que está tan cerca, que son las subnacionales? ¿Ahí también se mostrará un fin de ciclo? Sí, sí, sí. El fin del ciclo es el fin de un modelo económico estatista que nunca fue socialista. Yo cuando escucho así el socialismo, ¿no? Es un modelo keynesiano, con un fuerte sector privado que creció como nunca creció en la historia de este país. Es un modelo keynesiano, estatista, capitalismo de Estado. Está agotado, eso es claro, pero también la izquierda recibe un golpe histórico. No es tan fácil recuperarse. La izquierda recibe un golpe muy duro en el 85, después de la UDP. Tardó 20 años en recuperarse con otros actores, ya sin proletariado, sin fabriles, sino que entró los indígenas originarios. Ese ciclo de la izquierda que hizo alianza con los movimientos sociales, discursivamente como izquierda está agotado, ¿no? Es decir, por lo menos a un largo plazo no es tan fácil reconstituir los actores. Y lo más grave, que no ha sido gracias a la derecha. La derecha siempre ha estado en contra de este proceso, por supuesto. Ha sido una autodestrucción, ha sido una autofagia. Es decir, se ha devorado a sí mismo, ¿no? Y parece que hasta intencionalmente. Y lo siguen haciendo, es decir, y eso es muy difícil reconstituir. Hay un discurso desgastado. Así como el neoliberalismo tardó 20 años en rearmarse, ¿no? MIR, ADN, LMNR desaparecieron del escenario político, el MAS va a tener lo mismo. Habrá que esperar unos 15, 20, quizás un poco más, poco menos de tiempo a que se rearticule, ¿no? Claro, eso va a depender también, por supuesto, de lo que hagan, ¿no? También hay que ver, porque yo creo que algunos tienen una lectura equivocada. Aquellos que están jugando a oponerse en la calle, a lograr la ilegitimidad del gobierno votando, por ejemplo, nulo, están creyendo que están con Yanine Áñez. No, el 80% o más de la población, poco más o menos, ha ido a votar y a votar por alguien. Este es un proceso donde solo el 20%, y eso no da para decir que es ilegítimo. Y creen que llegando a la calle, no, una cosa era Yanine Áñez, otra cosa va a ser el gobierno que salga, ya sea Paz o Tuto, cualquiera de los dos, va a tener un consenso. Y los esfuerzos maximalistas de querer resolver en las calles lo que no se resuelve en el Parlamento van a ser estériles y van a llevar, yo creo, a enfrentamientos que no tienen sentido, porque la democracia se hace a través de las instituciones, pervertidas, compradas, etc. Lo que usted quiera llamarle, pero son las instituciones, son las que hay. Es mejor trabajar desde adentro, cambiar desde adentro, ¿no? Si usted tira una granada adentro, puede cambiar algo, puede impactar. Si la tira afuera, va a romper los vidrios. Yo creo que se equivocaron de estrategia y esa equivocación que permanece, lo que va a hacer es todavía hacer más largo el futuro proceso de la izquierda, que tendrá que reinventarse con nuevos actores y con nueva perspectiva, pero siempre en el canal de la democracia, no fuera de la democracia, dentro del canal institucional. Yo soy, y con eso termino mi opinión, yo soy un convencido que así como fue un error y fue un acto totalmente, hay que reconocerlo autocríticamente, incorrecto el fallo del 2018, 2017 creo, que volcó un referéndum o desconoció un referéndum, fue pervertido ese fallo. Igual de pervertido el fallo que lo inhabilitó a Evo. No tuvieron buen asesoramiento, se dejaron pegar la sigla, hubo manipulación del Tribunal Constitucional, seguramente que sí. Pero las reglas son las reglas, ¿no? Y creer que porque no estoy yo destruir el sistema me parece un gravísimo error estratégico. Queremos agradecer y se suma a este panel esta noche Jaime Dun, Jaime que fue candidato, precandidato en realidad en esta carrera electoral, que nos acompaña y que también tiene una lectura, obviamente, de lo que ha pasado el fin de semana y lo que se viene de aquí en adelante. Jaime, buenas noches, bienvenido al programa. Y bueno, inicialmente, ¿cómo ve estas primeras horas
después del domingo. ¿Cómo las analiza Jaime Dun? Gracias, Cecilia, Juan Carlos, muy buenas noches. Saludo también, veo a Franklin y a Raimi. Mira, creo que es importante empezar diciendo de que estas elecciones han tenido una característica muy importante que muchos no han logrado percibir, especialmente algunos candidatos, digamos, tradicionales. Que en todas las encuestas, entre un 82 a 89%, incluyendo la primera encuesta de Marcelo Claure, quedaba claramente establecido que entre un 82 a 89% de la población quería renovación, cambio y que sea lo más rápido posible. Es decir, el efecto de renovación que implica no solo una nueva propuesta de país, una nueva visión de país, implica también, por supuesto, que sean caras nuevas. Ese era un factor fundamental dentro de este proceso electoral. Debo decir también con absoluta claridad que nuestra propuesta veía más allá de sacar al masismo, más allá de simplemente resolver la crisis económica, que es importante, por supuesto, pero nosotros fuimos muy enfáticos en decir que eso es un evento coyuntural. La crisis económica se va a solucionar en las manos correctas. Y si se va a solucionar, la pregunta es ¿qué tipo de Bolivia viene después? Y nosotros nos hemos concentrado en esa propuesta, que es también una propuesta ideológica, después de varios años, ¿no es cierto? Se propuso algo ideológicamente diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da mi inhabilitación, salgo de la carrera electoral injustamente, valga la aclaración, uno de los fenómenos que sucede claramente es que se extraña, ¿no es cierto?, las figuras nuevas, porque no era solo yo, sino varios candidatos con NGP que quedamos afuera. Entonces, la novedad, esa bocanada fresca de renovación, de alguna manera desaparece, pero se encuentra en el capitán Lara algo de renovación. Y nosotros, ya 2 semanas antes de la elección, trabajando con nuestras bases a nivel nacional, percibimos que había un voto nulo blanco nuestro, lo llamemos liberal, y había también un componente importante que se empieza a ir hacia, como nos aclaran ellos, no hacia Rodrigo, sino hacia el capitán Lara. Y creo que hay un buen caudal de voto que va, por supuesto, tiene que ir a Rodrigo Paz, pero va esencialmente a la poca novedad que había, que era el tema del señor Lara. Eso es lo que hemos podido percibir, estimada Cecilia. Bien, enseguida seguiremos analizando. Gracias a Jaime. Franklin, se ha escuchado mucho, claro, este cambio y este giro que ha dado el país tiene también algunos antecedentes, sobre todo, y al margen de peleas políticas internas y todo aquello, una terrible crisis. Mucha gente ha acudido a las urnas esperando que el próximo gobierno empiece a resolver la situación que no está resuelta, ni mucho menos. Siguen las filas, sigue la falta de dólares, etcétera, etcétera. ¿Será paciente la población? ¿Seguirá siendo paciente la población? ¿Cuánto cree que va a esperar para que el futuro gobierno empiece a resolver? Hay quien dice que ya la Asamblea debería empezar un trabajo, empezar a elaborar leyes, empezar todo ese mecanismo, conociendo que ya está consolidada. ¿Usted cree que por ahí irá el camino? Eso tiene muchas condicionantes. Sí, eso tiene muchas condicionantes. El sentido común te dice que tienes que empezar a trabajar desde ahora porque las medidas no pueden demorar mucho tiempo, dado que la paciencia de la sociedad no es grande, y además porque hay una expectativa de que pueden llegar soluciones casi mágicas en un tiempo casi récord. Y no van a ver soluciones ni mágicas ni rápidas, pero si no se empiezan a tomar las decisiones estructurales que requieren una plataforma normativa y que requieren además la construcción de una alianza con visión compartida, que se tendría que empezar a trabajar desde ahora, obviamente que empezar desde noviembre ya va a ser bastante tarde. No te olvides que noviembre y diciembre son meses complicados. Hay el sueldo de noviembre, el sueldo de diciembre, el aguinaldo, y todo esto configura una necesidad de premura
que va a tener todavía que arrastrar a las prácticas de salvataje o a las prácticas desesperadas de acudir al Banco Central para sortear el peor momento del año, que es precisamente noviembre y diciembre. Al mismo tiempo, yo no soy muy convencido de que en Bolivia se ha acabado un ciclo. En Cuba, el ciclo del castrismo acabó hace más de 30 años, pero el gobierno continuó. En Venezuela, el chavismo acabó hace 15 años, quizás más, pero el gobierno continuó. Y el ciclo del MAS ha acabado hace 10 años, pero el gobierno continuó con malas artes, con fraude y además con una actitud absolutamente totalitaria, no autoritaria. Porque cuando te robas a las instituciones para ponerlas al servicio del partido o al servicio de unas personas, ya no eres autoritario, eres totalitario y vives una democracia aparente. Entonces han habido dos factores que han deteriorado este proceso, que están vinculadas a las medidas que se tienen que tomar con sentido de oportunidad. El primero es la implosión del MAS. Claramente las banderas de esa disputa no eran de interés popular, eran de interés personal. Y el segundo es pues precisamente la consecuencia de una política económica errática que llegó a su fin el año 2014, 12 años ahora de déficit sostenido, pero que se empezaron a mostrar recién cuando se acabaron las reservas, cuando nos endeudamos, cuando prácticamente ya no había forma, era insostenible, recién estalló la casa por los aires y resulta que ahora somos un país insolvente, en quiebra, con kilométricas colas de gasolina y sobre todo, este es el punto central, que el valor de nuestro dinero se ha depreciado casi en 50% y en algunos rubros más. Eso afecta directamente a los segmentos más pobres de la población, que son los que además pertenecen al bloque popular y pertenecen a las izquierdas que tratan siempre de tomar paternidad sobre las políticas sociales. Entonces, el movimiento al socialismo ha perdido un capital, el masismo se ha cansado del MAS, las bases sociales se han cansado del MAS, se han cansado de su dirigencia, han castigado a su propia dirigencia, le han dado la espalda a su propio bloque de dirigencia que se configura en Andrónico, en Evo, en Castillo, en García Linera, en Eva Copa, en Arce, toda la órbita de la dirigencia que ha manejado este país ha recibido un voto castigo. Por último, con esto cierro mi intervención. Claramente, Juan Carlos, si no empiezan y no entienden de que Rodrigo, Tuto y Samuel tienen que construir una alianza programática, no son iguales, no son iguales. Yo no los veo igual a Rodrigo y a Tuto, no los veo. Tienen visiones de país, algunos matices iguales, pero tienen diferentes. Yo lo veo a Rodrigo más en un centrismo, y lo veo más a Tuto en un liberalismo suave, porque tampoco la población ha dicho quiero liberalismo o quiero derecha pura y dura, porque quienes han obtenido mayor votación entre Rodrigo, que ha debido traccionar al masismo desencantado, lo cual no lo convierte en masista, pero él sí ha traccionado, es esta posición un tanto más moderada. En cambio, Tuto ha traccionado ese bloque conservador histórico de cerca del 30%. Pero Rodrigo es inviable sin Tuto y sin Samuel. Tuto es inviable sin Rodrigo y sin Samuel. Y obviamente Samuel tiene una importante participación en este momento, porque para llevar adelante procesos de transformación y con el espaldarazo de la confianza del pueblo que te ha dado 80%, si nuevamente predominan las prácticas del pasado, el cuoteo, que estoy casi seguro que va a volver a suceder, pero si detrás de eso no hay un contenido programático mínimo, realmente las cosas se van a poner muy difíciles y ahí es donde se pierde la legitimidad. Lo que tú dices, ¿va a resistir el pueblo? Si empiezan de entrada con las mismas prácticas, se va a deslegitimar. Y la sociedad, cuando ve una conducción que pierde legitimidad, pierde la paciencia, y como las medidas podrían ser duras e impopulares, obviamente una convulsión podría activar a las fuerzas de las organizaciones sociales que no están en el Parlamento, pero que siguen existiendo en las calles. Raimi,
Hemos escuchado tanto a Jaime hace instantes que decía que este voto un poco desencantado y de renovación lo capta el capitán Lara, que buscaba a la gente en esta elección. Y también acabamos de escuchar un poco la lectura de Franklin, que decía que efectivamente Rodrigo, por ejemplo, sin ser masista, ha logrado captar el voto de quienes no tenían, digamos, a dónde votar, que eran tradicionalmente sectores que apostaban por el voto al MAS. ¿Qué pasará en la Asamblea desde su visión, Reini?